Y la autoinmunidad habla de respuesta adaptativa. Entonces, la respuesta adaptativa cumple la función importante de defensa del huésped contra infecciones microbianas. Pero estas respuestas también son capaces de causar daño tisular y enfermedad. Los trastornos causados por estas respuestas inmunitarias se llaman hipersensibilidad y era justamente se llamaba hipersensibilidad porque se definía inmunidad como sensibilidad. La clasificación que vamos a ver el día de hoy es la conocida, la ampliamente conocida por Health-Combs, y las causas de esta hipersensibilidad responde a varios aspectos. Por ejemplo, hablamos de la autoinmunidad, hablamos también de la reacción contra microorganismos, con reacciones cruzadas, por ejemplo, y también contra reacciones contra antígenos ambientales no microbiales, como sería el caso de las alergias. No tendríamos por qué hacer reacciones a la proteína de la leche de vaca, de la tropomiosina, el antígeno DERP1 del ácaro del polvo, pero lo hacemos. ¿Y es por qué motivo tenemos esas reacciones? Vamos a verlo ahora. Entonces, esta es una tabla que habla de forma general cómo se pueden dividir los diferentes tipos de hipersensibilidad. Son 4 tipos. Tenemos el mecanismo inmunológico patológico base y los mecanismos de daño tisular y enfermedad. Entonces, el mensaje clave es tipo 1, inmunoglobulina E, respuesta TH2. Los mecanismos de daño son a través de sus células efectoras, como son las células, los mastocitos, los eosinófilos y sus mediadores, básicamente las aminas vasoactivas, que son más conocidas como la histamina, y por eso existen los antihistamínicos, los mediadores lipídicos y ciertas citoquinas. Tienen una respuesta más tardía, vamos a ver también. En la respuesta de la inmunidad tipo 2, el mecanismo va a ser los otros anticuerpos, como la IgG, la IgM, y también se ha visto que la IgA también podría tener un rol en esta reacción. Y los mecanismos de daño son 3, que son la optimización y fagocitosis de las células, las respuestas dependientes de complemento y de receptor FC, y algunas daño mediado por células. Luego la tipo 3, que es por inmunocomplejos, que son el inmunocomplejo, su definición es la unión del antígeno con el anticuerpo, es inmunocomplejo. Y en este caso sí está unido hacia una IgM o una IgG. Y los mecanismos de daño es la activación de los leucocitos o el reclutamiento a través de los receptores FC y el complemento. Y finalmente la tipo 4, que va a estar dado por 2 tipos de daño, 2 tipos de células efectoras, que pueden ser los linfocitos CD4 y los linfocitos CD8. El mecanismo de daño tisular para el linfocito TCD4 va a ser la inflamación mediada por citoquinas, inflamación de macrófagos, y de las células TCD8 o citotóxicas es la eliminación directa de la célula o también mediada por citoquinas, pero es básicamente la eliminación directa de las células. Esta clasificación no solo se puede extender, se puede entender en una básica como la de Health-Combs, sino también podríamos extenderlo a una clasificación incluso de, por ejemplo, de reacciones adversas a medicamentos. Eso ya es una aplicación. En el caso de la reacción adversa a medicamentos, tenemos, eso no, básicamente para que lo sepan, tenemos reacciones de tipo A y de tipo E. Las A, las dependientes del medicamento, las B, las que dependen del paciente. Las reacciones alérgicas corresponden al 5% de ese tipo B, ni siquiera son solamente las tipo B total. Entonces, depende del paciente, ¿no? Por ejemplo, una dispepsia por tomar aires, esas son reacciones de tipo A, depende del medicamento. En cambio, una alergia a un medicamento son reacciones de tipo B, depende del paciente. Entonces, estamos en ese grupo, en las reacciones
Teníamos, por ejemplo, el urticaria, edema, espasmo, broncoespasmo, anafilaxia, es una reacción rápida, que es la que más conocemos. Luego, la más típica, por así decirlo. Luego tenemos la de tipo 2, que es mediada por anticuerpos, la IgG, el IgM, IgA también puede ser, que básicamente lo que va a dar es citopenia. Y es una reacción más tardía, como ven ahí, de 5 a 15 días. Luego tenemos la reacción de tipo 3, que sería la mediada por inmunocomplejos. Entonces, esta reacción es, por ejemplo, la enfermedad del suero, la urticaria vasculitis, tipo una variante de la urticaria, y también es un poco más tardía, de 7 a 8 días, o de 7 a 20 días, dependiendo del tipo de reacción. Y la que es más frecuente, de hecho, es la tipo 4, que puede, incluso en este nivel, que no solamente se registra como tipo 4 en general, sino tiene tipo 4A, tipo 4B, tipo 4C, tipo 4D, dependiendo de la célula involucrada. Entonces, recuerden que es mediado por células. Y, por ejemplo, una de ellas va a ser el eczema, la resistencia de contacto, el exantema maculopapular. El exantema maculopapular es la reacción alérgica más frecuente, la reacción por hipersensibilidad a medicamentos más frecuente, y estamos en el grupo 4. Pero la que más conocemos es, por ejemplo, la urticaria. Entonces, es una reacción alérgica a un medicamento, lo asocian a urticaria, pero de hecho lo más frecuente es el sistema maculopapular. Entonces, esa clasificación de Klebsiella, que es la base y que es el motivo de esta clase, se puede extender a otros escenarios, como la reacción adversa a medicamentos. Entonces vamos a empezar por la primera reacción. Yo sé que ustedes ya han revisado la clase del doctor León y también la he visto para poder ver qué temas ustedes revisan. Bueno, entonces básicamente para añadir algo con respecto a la hipersensibilidad tipo 1, la gravedad de los síntomas depende primero de la cantidad de anticuerpos IgE, la cantidad del alergeno que va a introducirse. No es lo mismo, por ejemplo, hacer una provocación con un centésimo, un décimo de una tableta de paracetamol que la tableta entera. Luego también hay factores que pueden mejorar la respuesta. No sé si ustedes recuerdan, a veces hay personas que están resfriados o están con fiebre y son más susceptibles a cierta reacción con algunos medicamentos. Pero cuando toman ningún medicamento sin ese tipo de desencadenantes, esos factores, esos cofactores, no hacen ninguna reacción. Entonces, hay factores que pueden mejorar la respuesta, desde hipersensibilidad, infecciones virales o contaminantes ambientales. La mayoría de los alergenos son proteínas o glicoproteínas. No es factible, por ejemplo, a un agente volátil, como por ejemplo el frío, hacer una reacción alérgica como tal, porque no habría un anticuerpo que se una al frío. Entonces, es una proteína la que produce una reacción alérgica como tal. Y hablando de alergia como hipersensibilidad, no solamente de tipo IgE. Y también la producción de IgE depende del genotipo. La producción que puedo tener yo de IgE no es la misma que puede tener, no sé, un paciente tal o un paciente cual o ustedes, no es el mismo. Hay una predisposición, una predisposición que va a variar de acuerdo a su gen y que también esta se puede heredar. La atopía se puede heredar. Se menciona que si un padre es alérgico, el 50% de su descendencia puede ser alérgico, y si ambos padres son alérgicos, hasta el 80% de la descendencia puede ser alérgico. Eso es básicamente con respecto a eso. Entonces, estos son los diferentes tipos de hipersensibilidad tipo 1 que podemos encontrar. Por ejemplo, una anafilaxia sistémica, una anafilaxia, que es cuando ocurren dos o más sistemas involucrados, es decir, angioedema y diarrea, ronchas y falta de aire, baja la presión. Por ejemplo, esos son los síntomas, ¿no? Algunos síntomas que son de dos o más sistemas, no solo la piel. Si solamente hago edema de labios y me roncho, eso no es angioedema, no quitaría angioedema. Pero eso no es anafilaxia. Anafilaxia es que haya dos o más sistemas involucrados
frecuente es los ácaros del polvo. El ácaro del polvo, el ácaro del polvo de la casa, ese es un nombre con P, no es el mismo un ácaro como un escabel que produce sarna, que produce escabiosis, como el Dermatophagoi steronísimos, que es el ácaro del polvo de la casa. Entonces, este ácaro lo que tiene proteínas que pueden romper alguna de las uniones intracelulares del epidermis o también de las mucosas, con la nariz, y se pone en contacto con la membrana basal y puede ser captado por la célula dendrítica. La célula dendrítica lo expone a un linfocito T virgen que va a variar a un fenotipo TH2 y va a producir interleucina 4. Esto va también a unirse con el receptor BCR del linfocito B y va a inducir su cambio de clase hacia un linfocito, un plasmocito, un linfocito B secretor o un plasmocito secretor de IgE. Pero como ustedes saben, un linfocito B en general lo que va a producir es IgM y es el cambio de clase el que va a hacer que produzca otro tipo de inmunoglobulinas, como es el caso de la IgE. Entonces, esa IgE ya producida y específica contra este polen o este ácaro de polvo, como es el caso del ejemplo, va a colocarse en el receptor de alta afinidad epsilon de este anticuerpo, que se llama FC epsilon RI, es un receptor de alta afinidad. Entonces, y se va a unir ahí, y va a estar ahí el mastocito, existiendo en el tejido conectivo de la piel. El mastocito es una célula que vive en el tejido conectivo, no es como el basófilo o el eosinófilo que está en la sangre. Y ante una exposición repetida al alergeno, por ejemplo, que otra vez vaya a un lugar donde hay una alta concentración de ácaros del polvo y se respire, va a unirse este antígeno a el anticuerpo, va a haber un reconocimiento y va a haber una liberación de mediadores, una degranulación de esta célula mastocita. Y lo que más rápido, en cuestión de minutos, va a liberar es las aminas vasoactivas, que son la histamina, y de una forma más tardía, citoquinas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos va a liberar la histamina, los leucotrienos, y aquí, pues, otro tipo de reacción, que va a ser un poco más tardío, que puede ser de 2 a 4 horas hasta 24 horas, en el caso, por ejemplo, de reacciones alimentarias. Entonces, lo importante de esas reacciones es que el 90% ocurren cuando ya ha habido una sensibilización previa, ocurren en las primeras 2 horas. Y el resto es el 10%, el 5 al 10% de las reacciones van a ocurrir en las 24 horas. Entonces, cuando hablamos de una reacción mediada por tipo IgE, generalmente es hasta 24 horas después de la exposición al alergeno. Cuando es más tardío, sería otro tipo de hipersensibilidad. Entonces, los mastocitos y basófilos contienen histamina. Esta IgE se une al receptor específico, esta FC epsilon RI, mastocito y basófilo, y pues esto hace que se libere esta histamina, ¿no? La célula, los mastocitos están llenos, tienen vesículas llenas de histamina, se activa al unirse a su antígeno, y siempre vean que no es que se une, eso es algo más específico, no basta con que haya solamente un reconocimiento, ¿no?, de un anticuerpo o el antígeno, siempre debe haber 2 o más, por eso se llama entrecruzamiento, y eso hace que la cadena de cascada arriba abajo, que es que se activan las señales intracelulares, sea posible. Si solamente fuera uno, se bloquearía la reacción. Entonces, estas aminas vasoactivas, mediadores lipídicos, van a tener diferentes acciones en diferentes partes del cuerpo y van a producir su reacción. Eso es básicamente con respecto al mastocito. Y con el eosinófilo, generalmente va a liberar proteínas tardías, que tienen que ver más con el daño tisular. Esta es la forma del receptor de alta afinidad epsilon del
basófilo o eosinófilo que han sido sensibilizados son de días a horas, de días a semanas. Pero el mastocito es de semanas a meses. Y es por eso que se realizan algunas pruebas, por ejemplo, de alergia en la piel, o también puede realizarse, hay una estimulación directa que se llama provocación nasal para algunos pacientes que en la piel no les salga. Se basa en eso, en que los mastocitos son células que se encuentran en el tejido conectivo y viven meses en el tejido. No es lo mismo como la IgE que está circulando en la sangre. Esa IgE ni siquiera dura días a semana, dura horas. Entonces, esa es la diferencia con respecto a la célula. Pues acá estaríamos viendo un mastocito lleno de gránulos de histamina. Luego veríamos el basófilo y el eosinófilo, que son algunas diferencias con respecto a la clase. Esto, bueno, está en el libro ABAS, va con respecto al tipo de mediadores y qué acción exacta tienen en cada tipo de tejido. Básicamente acá lo más importante es, por ejemplo, la histamina, que es el agente terapéutico, el foco, en el cual se centra básicamente la terapia nasal, que son los antihistamínicos. Hay varios tipos de antihistamínicos, de primera, segunda y tercera generación, básicamente los que más se usan son la segunda, y van hacia el receptor, ¿no?, de la histamina, bloquean la acción de la histamina. Luego también tenemos los leucotrienos, como por ejemplo el montelukast, que se usa bastante en el tratamiento contra el asma, para ayudar a ahorrar un poco corticoides. Luego tenemos otro tipo de citoquinas, como por ejemplo la interleuquina 3, la interleuquina 4, 3, la interleuquina 5. Y esos son agentes donde se hace, por ejemplo, anticuerpos monoclonales. Entonces, cada uno de estos puntos, de estos mediadores, pueden tener una terapia específica. Pero lo que hay más desarrollo, por así decirlo, de proteínas biológicas es contra ciertas interleuquinas, ¿no?, como el dupilumab, que va contra la interleuquina 4 y 3. Y también, bueno, el eosinófilo también libera ciertos mediadores, pero la respuesta como tal inmediata no es la principal, ¿no?, sino el mastocito y los basófilos. Los eosinófilos tienen más acción en respuestas tardías, en una respuesta alérgica persistente y para que produzca daño tisular. Okay. Entonces, antes de pasar a las otras hipersensibilidades, un poco de comentario acerca de las pruebas diagnósticas. La prueba diagnóstica típica de la alergia es el PIP o la intradermorreacción. ¿Y en qué se basa? Se basa en la inyección, ni siquiera basta con la inyección, ¿no? Es necesario incluso inyectar, ¿no? Simplemente haciendo que ingrese por la epidermis. Sabemos que las células dendríticas, las células del Langerhans, tienen brazos que pueden llegar hasta esa parte, ¿no?, de la epidermis, y pueden, por difusión, los alergenos podrían pasar esta membrana basal y tener contacto con estas células. Esas células, que son células receptoras de antígenos, poder tener contacto con los mastos, hacer la migración hacia el ganglio linfático y hacer la recepción de antígenos. Pero simplemente con el hecho también de que este alergeno cruce la membrana basal, posiblemente con un BRIC test, que es una función que solamente atraviesa epidermis, también podrían estimularse a los mastocitos que ya están sensibilizados. Entonces aquí nos vamos a entrar en la prueba. Este es un ejemplo de inyección intradérmica, por ejemplo, de una solución diluida de penicilina, vamos a decirlo así. Y en el tejido conectivo, en la dermis, tenemos mastocitos que ya están en su membrana, está cubierta de anticuerpos IgE que reconocen esta estructura de la penicilina. Entonces, como estamos inyectando justo penicilina, reconoce la inmunoglobulina esta penicilina a través de su receptor de alta afinidad de epsilon de anticuerpo IgE. Se activa este receptor
célula y empieza a liberar los mediadores, ¿no? Mediadores inmediatos como aminas vasoactivas o leucotrienos y de forma más posterior otro tipo de citoquinas como las interleuquinas. Lo primero que se va a formar en los primeros minutos es una liberación por esta histamina, una liberación de componentes, por ejemplo, de plasma, de proteínas, se va a producir un edema, se va a producir un abón, va a haber una vasodilatación que va a poner roja la lesión. Entonces, la lesión base de una respuesta de tipo IgE es un abón, es como cuando nos pica el zancudo, es una roncha. No es lo mismo un granito, tampoco es, por ejemplo, que el sarpullido, por ejemplo, no es lo mismo. Tampoco es lo mismo el eczema, que es una lesión de tipo resequedad. Entonces, la lesión tipo de una alergia con hipersensibilidad tipo 1 es el abón, la roncha, esta elevación que pica, vertiginosa y generalmente tiene una tinción roja. Y es por eso, ¿no? Pica por eso. Esta lesión generalmente no deja cicatriz, a menos que uno se lo haya rascado y se haya hecho una exfoliación y una herida, ¿no? O se haya infectado. Pero normalmente, así como viene, si uno no lo toca, no es una lesión secundaria, se iría la lesión, se desaparece. Ahora, muchas veces hay reacciones que persisten, ¿no? La urticaria no es que aparezca y desaparece en las primeras horas y que nunca más aparece. Generalmente cuando alguien se ha intoxicado, es probable que haya alguien en el salón que ha comido camarones o de pronto comió pescado que no estaba fresco o de pronto son alérgicos a algún medicamento, se han enronchado. Entonces, esa roncha máximo puede durar 24 horas. En el mismo lugar, al costado, pueden aparecer otras ronchas nuevas. Pero esta roncha como tal, máximo puede durar 24 horas. Si dura más, estaríamos hablando de otro tipo de lesión, como por ejemplo la urticaria vasculitis. Entonces, eso es lo que vemos, ¿no? El abón, que es el edema, y el eritema, que es la parte roja. Entonces, ahora vamos a conversarle acerca de la infección tipo 2, la cual, como les había comentado, está mediada por los anticuerpos IgG, IgA, IgE. Puede haber muchos motivos por los cuales se formen autoanticuerpos, anticuerpos contra ciertos tipos de células. Y se pueden estos hacer daño directo o incluso ya esta imagen también habla acerca de los inmunocomplejos, ¿no? De la hipersensibilidad tipo 3. Entonces hayamos conversado que los mecanismos de daño en esta hipersensibilidad son 3. Primero, la fijación del complemento, que puede haber una citotoxicidad mediada por complemento, una opsonización, la opsonización de fagocitosis y la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un neutrófilo y un microbio. Entonces, esto es lo normal, ¿no? Tenemos un neutrófilo y el microbio. El microbio tiene ciertas partes, el C3b, por ejemplo, que hace que sea reconocido por el receptor C3, el C3. Y también tiene estructuras que va a hacer que sea reconocido, puede ser por un anticuerpo. Y se adhiere, ocurre la fagocitosis y ocurre una fusión de lisosomas y bueno, hay una destrucción de este microbio. ¿Qué ocurre en la hipersensibilidad tipo 2? Este anticuerpo se va a formar, pero no contra el microbio, sino, por ejemplo, contra la membrana basal de, por ejemplo, el riñón. Y en vez de granular, obviamente no va a poder encapsularlo porque no es un microbio, sino es toda una membrana basal. Entonces, este neutrófilo va a tener una fagocitosis frustrada y va a hacer lo que se llama las NET, que son las redes las trampas de neutrófilo. Al momento de tratar de contener la inflamación, explota y hay una liberación de su contenido enzimático. Y ahí es cuando produce daño. Eso es uno de los mecanismos de daño. Luego tenemos, de acuerdo a, esto es un poco más esquemático, en el caso de lavas, menciona estos 3 pasos, por ejemplo, la observación y fagocitosis, habíamos conversado, ¿no? Con respecto a
Luego tenemos la mediación mediada por FP y complemento, que también es similar a lo que hemos conversado. Y algo más específico es con lo que ustedes han tenido también ejemplos en su clase del doctor Leo, que es acerca de los anticuerpos. La citotoxicidad de anticuerpos, por ejemplo, o anticuerpos bloqueadores o estimulantes, ¿no? Por ejemplo, es el caso de la hormona del receptor TSH, que va a haber un anticuerpo contra el receptor TSH y este anticuerpo estimula el receptor sin la hormona. Entonces estamos hablando de enfermedad de Graves y sería un anticuerpo estimulante. En cambio, también tenemos la enfermedad de... ¿Acá es antropología? No es inmunología. Y la enfermedad, la myasthenia gravis, donde por ejemplo hay un bloqueo del anticuerpo contra el receptor de la acetilcolina. Hay diferentes enfermedades que pueden ocurrir por necesidad tipo 2. La más común y la que vamos a hablar en el siguiente ejemplo es la anemia hemolítica del recién nacido. Esta es una de las más típicas, ¿no? Pero una de las más comunes son las citopenias. Las citopenias podríamos hablar de anemias hemolíticas autoinmunes o la púrpura trombocitopénica autoinmune, que son los cuadros citopenias más frecuentes que tienen este tipo de hipertensión tipo 2. Hay otro tipo de enfermedades de hipertensión tipo 2, como por ejemplo el pértigo vulgar, la vasculitis causada mediante ANCA, la enzima de Bush-Pasteur, la fiebre reumática aguda, la myasthenia gravis, la enfermedad de Graves, el hipertiroidismo y la anemia perniciosa. Y cada uno tiene un antígeno, un antígeno contra el que se ha producido un anticuerpo. Y bueno, ese anticuerpo puede ser estimulante o bloqueador. Y va a haber diferentes manifestaciones. Vamos a centrarnos ahora en lo que es la anemia hemolítica del recién nacido. En la anemia hemolítica del recién nacido, la madre es RH negativo y el feto es RH positivo. Y pues en el momento del parto, generalmente, hay una mezcla a partir de cierta semana, a partir de la semana 36, hay una mezcla de las circulaciones y la madre se sensibiliza con los eritrocitos RH positivos y empieza a generar anticuerpos anti-RH, anticuerpos anti-RH. Pero luego eso solamente la sensibiliza. Los tiene ahí. Estos anticuerpos no pasan la placenta, se quedan se forman, se demoran en formarse, no llegan a producir ningún tipo de patología. Pero ¿qué ocurre cuando la madre se vuelve a embarazar de otro bebé RH positivo? Entonces, pues, esos anticuerpos sí van a cruzar la placenta y van a generar hemólisis. Y por ejemplo, tenemos el cuadro clínico donde el bebé se encuentra con hepatosplenomegalia, con signos de hidrops fetalis. Estos, como habíamos visto en la imagen donde el neutrófilo ataca a la membrana basal, estos anticuerpos pueden ser contra la matriz extracelular, con la matriz celular, y también puede haber anticuerpos contra moléculas o proteínas intracelulares. Ahora, no todos los autoanticuerpos son patogénicos. Hay anticuerpos que no necesariamente van a decir, los encontramos, por ejemplo, un ANA positivo no necesariamente va a ser igual a lupus. Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? Los anticuerpos contra los componentes intracelulares no son necesariamente patógenos, pero pueden ser útiles para el diagnóstico. Lo que vemos aquí en las imágenes es, por ejemplo, alguna tinción de inmunofluorescencia por esas reacciones de hipersensibilidad tipo 2. Ahora pasamos a la alergia tipo 3, cuando se forman inmunocomplejos. Los inmunocomplejos son la unión del anticuerpo con el antígeno y que estos se queden depositados, por ejemplo, en ciertas estructuras como vasos
normal por el sistema fagocito mononuclear luego de la activación del basófilo. Eso es lo normal. No es normal que se quede, que persista esta unión del inmunocomplejo, ¿no? La persistencia del antígeno, que puede ser por una infección crónica o una enfermedad autoinmune, puede conducir a que persista en esta unión de antígeno-anticuerpo y esto produce enfermedad. Lo vemos, por ejemplo, acá. Este cuadro me parece bien interesante para que se entienda. Las tres categorías de la enfermedad por inmunocomplejo. ¿Qué cosa puede hacer que se desarrolle el inmunocomplejo? Puede ser una infección persistente, una infección crónica que exponga de forma prolongada el antígeno, por lo cual haya una formación persistente de un anticuerpo y pues no se puedan eliminar estos inmunocomplejos y se acumulen. Y generalmente se acumulan en el riñón. También puede ser la autoinmunidad, que es el antígeno sería un autoantígeno. Eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase, por qué se produce esta ruptura de la tolerancia. Y estos autoantígenos se pueden depositar en riñón, en articulaciones, en vasos sanguíneos, en piel. Y también tenemos los antígenos inhalados, que tienen que ver básicamente con medicina ocupacional, que también es una especialidad que cada vez más está creciendo, ¿no? En este momento es una maestría, pero incluso hay toda una unidad del MINSA dedicada a la medicina ocupacional, que puede ser el polen, el moho, las plantas, antígenos animales, y se van a demostrar en el pulmón, y puede dar incluso enfermedades intersticiales. Entonces, los inmunocomplejos normalmente, como les había mencionado, son eliminados por el sistema fagocito mononuclear. Pero ¿qué ocurre cuando empiezan a formarse de forma excesiva? Se empiezan a acumular. Lo habitual es que los inmunocomplejos pueden ser marcados por complemento. Este complemento es reconocido por el complemento del anticuerpo es reconocido por este receptor de los eritrocitos CR1. Y esto, en el momento de la hemocateresis, al hígado y al vaso son destruidos. Y con eso se depura este sistema de esta acumulación de inmunocomplejos, el clearance, la depuración, la limpieza. Pero cuando hay demasiada cantidad o hay un receptor de CR1 deficiente, también puede ser el caso, empiezan a acumular en el tejido, en la membrana basal, y al ser acumulados van a generar la activación de otras células que pueden, por ejemplo, aminas vasoactivas que van a vasodilatar, y al hacer la vasodilatación ingresar ciertas células inflamatorias y producir daño. Entonces, estas enfermedades por inmunocomplejos pueden ocurrir, por ejemplo, por deficiencias de complemento. Las deficiencias de complemento conducen a la formación de complejos grandes, relativamente insolubles, que se van a depositar en los tejidos y van a generar una respuesta inflamatoria de otro tipo de células, ¿no? Entonces, hay diferentes mecanismos por el cual los complejos inmunes pueden ser grandes y pueden ser difíciles de depurar. Entonces es lo que puede generar estas enfermedades. Esta deposición de complejos inmunes y inmunocomplejos puede resultar en daño tisular, como habíamos visto, ¿no? Puede generar daño en el hígado, en el riñón, en otros lugares como el pulmón. Y el órgano generalmente que más se daña por este tipo de enfermedades, por ejemplo, es en el caso del lupus. Los factores que tienden a aumentar la permeabilidad de los vasos sanguíneos mejora la deposición de inmunocomplejos al tejido. Luego tenemos una reacción que es un modelo experimental que se hace en animales, que es la reacción de Artus, que habla justamente de esa reacción de hipersensibilidad de tipo 3. ¿No? Entonces, cuando hablan de reacción de Artus, generalmente habla de un modelo experimental de hipersensibilidad de tipo 3 en animales.
sistémica, muy diferente, por ejemplo, a artritis reumatoide, que generalmente responde más a la formación de autoanticuerpos contra las articulaciones, la poliarteritis nodosa, que es un tipo de vasculitis, la glomerulonefritis por postestreptocócica, la enfermedad del suelo. Entonces, los antígenos que están comprometidos son diferentes nucleoproteínas o proteínas en superficie celular, o incluso las paredes del mismo estreptococo que por producción cruzada pueden generar depósito en ciertas estructuras, como por ejemplo el riñón, y también en la enfermedad del suelo, que puede responder a varias proteínas. Es una de las bases por las cuales se entiende la reacción de Arthus. Y finalmente, vamos a detenernos un poco a hablar acerca del tipo 4, que es la hipersensibilidad tipo de la celular, la que se suele demorar, la que es más tardía, se suele entender. Se pueden entender dos tipos, ¿no? Dos tipos de daño mediado por linfocitos T, que pueden ser la respuesta mediada, la inflamación mediada por citoquinas, que es donde la célula principal va a ser los linfocitos TCD4, que va a producir la liberación, una vez que hay un reconocimiento de un antígeno por una célula presentadora de antígeno, va a producir citoquinas. Estas citoquinas van a llamar a otras células inflamatorias, como por ejemplo los neutrófilos, que van a haber liberación de enzimas, activas del oxígeno, va a haber un daño tisular. En el caso de la citocina mediada por el linfocito TCD8, es un daño directo a las células, ¿no? Una eliminación directa de las células y mediante ese mecanismo el daño tisular. Entonces podríamos entenderlo de esos dos tipos, ¿no? De forma esquemática. Hay tres variantes de este tipo de hipersensibilidad tipo 4. La reacción de contacto, la tuberculina y la granulomatosa. La de contacto es la que más conocemos, que es la reacción, por ejemplo, de dermatitis de contacto. Es una reacción que demora de 48 a 72 horas. Generalmente es, por ejemplo, usar lo más frecuente antes, era usar alguna pulsera o alguna hebilla de la correa o algún collar con níquel, y a eso se producía la reacción, ¿no? De contacto por níquel, por ejemplo. Pero puede haber otras cosas. Generalmente lo que se va a ver en histología es la acumulación de linfocitos, y el antígeno es la epidermis. Luego tenemos la reacción de tuberculina, que es una induración local, que se podría confundir con una roncha, ¿no? Pero en este caso es una induración un poco más dura, y suele también durar mucho más tiempo, porque no es una reacción de hipertensión inmediata. Puede durar, la reacción puede tomar hasta 48 a 72 horas. Si alguno de ustedes les han hecho el PPD, es inyectarlo, y la lectura es a los 3 a 4 días. Y justamente es por eso, ¿no? Porque demora. El PPD es una hipersensibilidad tipo 4. Se ve si ha habido exposición previa al antígeno, que en el caso sería la micobacteria. Lo que vemos, el antígeno, pues es el tejido intradermis. Y tenemos finalmente el granuloma, que lo más frecuente, que es la reacción como se encapsula la micobacteria tuberculosis en el cuerpo, en el pulmón, ¿no? Esta reacción demora mucho más, demora de 21 a 28 días. Generalmente la apariencia es un tipo de un gránulo en el pulmón, que se ve en la microscopía. Seguramente han hecho histología, y ahí se ven los granulomas con todo el tipo de las células que lo conforman, que son los macrófagos, las células epitelioides, las células gigantes y la fibrosis. Y los antígenos, generalmente va a ser esa micobacteria, o también pueden ser estos antígenos ocupacionales que les había comentado, como el talco, ¿no? Hay algunas sustancias que pueden producir esta inflamación por estar de forma en posición crónica. Entonces, la hipersensibilidad de contacto, uno de los tipos de este tipo 4, ocurre en el sitio de contacto con el alergeno. Por acá, por ejemplo, vemos la hebilla del reloj, y vemos que hay un eczema. Por ejemplo, vemos esto, si bien lo van a ver cuando ya lleven de
piel, ¿no? Una roncha, que es lo típico, es una lesión de tipo 1, no es lo mismo que una eczema, ¿no? Que es una resequedad, es una piel que tiene como capas. Entonces, esa es la lesión típica del eczema. Y en este caso de contacto, porque ha tenido un desencadenante en contacto con la piel. Entonces, en estos casos, las pruebas, por ejemplo, que se hacen cuando hay este tipo de reacciones, no son las pruebas de free test o las pruebas para ver IgE en sangre, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el tipo de reacción. Aquí, por ejemplo, se pueden hacer pruebas de parche, que son colocar el alergeno en un parche muy pequeño y colocarlo en el espalda y esperar. Se tiene, así como visto, ¿no? De 48 a 32 horas, se hace también la lectura a las 48 horas, a las 32, a las 96 horas. Son mecanismos de reacción diferentes. Entonces, todo lo que están viendo aquí con hipersensibilidad es algo aplicable posteriormente a la parte clínica. Esto es cómo se generan estos antígenos en la dermatitis de contacto y con sus pasos de intensificación y luego ya efectores. La otra reacción era la hipersensibilidad tipo de tuberculina, que es inducida por estas células TCD4. Es en esta, por ejemplo, hacen una inyección de un antígeno intradérmico, por ejemplo, luego de una sensibilización que ha tenido el paciente después de una infección o una inmunización. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es la sensibilización en toda respuesta inmunológica. Luego ya ha dado el tiempo, 1 o 2 semanas, para que se produzcan estos linfocitos TCD4 específicos contra estos antígenos. Se inyecta de forma intradérmica estos antígenos y se espera de 24 a 48 horas y se observa el área de inflamación o edema, ¿no? Y esto se mide, de acuerdo si es más 5 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros, ¿no? Dependiendo del grupo etario. Entonces, es útil como prueba de diagnóstico para detectar la infección con una serie de agentes infecciosos, no solamente tuberculosis, también se ha visto para, por ejemplo, cándida, en algún momento se utilizaba, y también sirve como marcador de exposición y de que si el paciente tiene o no algún tipo de respuesta, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con VIH o pacientes pediátricos, el punto de corte es menor. Y la hipersensibilidad granulomatosa se menciona que es una de las más importantes porque justamente tiene relevancia con este patógeno que es la micobacteria. Entonces, la persistencia del antígeno, porque es un antígeno que no se puede eliminar de forma eficaz por este tejido respiratorio, lo que hace el sistema inmunológico es encapsularlo. Entonces, con esta persistencia del antígeno, conduce a la activación crónica de los linfocitos T, una diferenciación de los macrófagos en células epitelioides y su fusión para formar células gigantes. Entonces, por eso que se ve esa estructura en el granuloma. La formación de estos granulomas es impulsada por los macrófagos activados, por los linfocitos T, que han sido ineficaces para poder eliminar a esta micobacteria. Y depende del DNF, ¿no? Del patógeno. Por ejemplo, hay ciertos anticuerpos monoclonales que se utilizan, por ejemplo, para la artritis reumatoide, que es la inhibición del TNF, anticuerpo monoclonal, que se usa, por ejemplo, para la artritis reumatoide, pero por algún motivo la persona luego se reactiva su tuberculosis. ¿Por qué? Porque condujo a la degradación de los granulomas, se esparció nuevamente la micobacteria y hizo la enfermedad, ¿no? Lo que estaba contenido, encapsulado, se liberó. Entonces, por eso es la consecuencia de ciertas drogas monoclonales que van contra este eje del TNF, que van a tener este riesgo de reactivación de la tuberculosis. Por ejemplo, ¿qué otras enfermedades aparte de la tuberculosis? La lepra, la psoriasis, la sarcoidosis y la enfermedad de Crohn. Entonces, acá tenemos una célula presentadora de antígenos que está aportando acá la micobacteria, lo muestra al linfocito TCD4 de respuesta de
producir el TNF, factor tumoral, y interferón gamma. Estas citoquinas reclutan monocitos que luego se diferencian en macrófagos para tratar de eliminar estas células, pero no lo logran. Entonces, esa inflamación que se acumula, se va acumulando, luego estas células, estos macrófagos se diferencian en células epitelioides, luego células gigantes, luego esto se llena de fibrosis para contenerlo, y eso es lo que forma finalmente el granuloma. Ese es como se encapsula esta micobacteria. Pero cuando usamos anticuerpos monoclonales para otro tipo de enfermedades, bloqueamos ese reclutamiento y esta supervivencia de estas células, y nuevamente se libera la micobacteria y puede haber reactivación. Aparte de la tuberculosis, que es una forma de encapsular, pero es adecuada, nos permite controlar esta infección. Otro tipo de enfermedades mediadas por el linfocito T, tenemos la esclerosis múltiple, a la diabetes mellitus tipo 1, a la enfermedad intestinal inflamatoria, la psoriasis, que van a tener diferentes tipos de linfocitos T patogénicos, que va a variar de acuerdo a su especificidad. Por ejemplo, la artritis reumatoide se menciona, no puede ser el colágeno, puede ser el anticuerpos citrulinados, que vamos a ver en la siguiente clase, en la autoinmunidad. En la esclerosis múltiple podríamos tener antígenos proteicos en la mielina. En la diabetes tipo 1, antígenos de las células B del páncreas. En la enfermedad inflamatoria, quizás alguna bacteria entérica que puede generar un mimetismo con estas células. Y la psoriasis, que no se ha identificado hasta el momento algunos que antígenos en la piel, ¿no? Y con diferentes mecanismos patogénicos que hemos explicado en las diapositivas anteriores. Eso sería con respecto a la clase del día de hoy. Si tienen alguna consulta.